¿Qué es la historia humana? Es un registro de los vencedores, de poder y propósito. La evolución, la agricultura, la revolución y así sucesivamente. La mayoría están al menos vagamente familiarizados con estos conceptos. Pero, ¿y si no es tan simple? ¿Y si las historias de los antiguos, cuentos de dioses y ángeles, de gigantes y desastres, son más literales de los que pueden parecer? Mira más de cerca y una historia alternativa de la raza humana puede ser revelada. Una que cambia totalmente el conocimiento convencional y la historia del poder. Esta es una historia alternativa que ha sido censurada fuera del entendimiento humano, en su mayoría olvidada o ignorada hasta ahora. A principios de 1946, en la región ahora conocida como Cisjordania, un grupo de adolescentes beduinos estaban cuidando sus ovejas y cabras cerca del antiguo asentamiento de Qumran. Para pasar el tiempo, por monótono que fuera, tiraron alrededor las rocas que encontraron esparcidas por el áspero terreno desértico. Cuando una de esas rocas fue arrojada en la extensión oscura de una cueva, los adolescentes se sorprendieron al escuchar un fuerte ruido estremecedor, resonando desde dentro. Explorando, encontraron una colección de grandes tinajas de barro, una de las cuales se había roto. Aunque no lo sabían, en ese momento, estos adolescentes habían hecho un descubrimiento histórico. Dentro de los frascos había una serie de pergaminos antiguos. En los años que siguieron a este descubrimiento, arqueólogos, historiadores y cazadores de tesoros encontrarían fragmentos de pergaminos adicionales en otras 10 cuevas de la zona. En conjunto, formaron unos 800 a 900 manuscritos, colectivamente conocidos como los pergaminos del Mar Muerto. Entre estos manuscritos estaban grandes porciones de un misterioso texto religioso no canónico que había sido olvidado durante mucho tiempo. Se llamó el Libro de Enoc. En su totalidad, el Libro de Enoc se compone de 5 libros: el Libro de los Vigilantes, el Libro de Parábolas, el Libro Astronómico, las Visiones de los Sueños y las Epístolas de Enoc, que contiene unos 100 capítulos. Estos capítulos cuentan la historia del séptimo patriarca en el libro de Génesis, Enoc, el padre de Matusalén y abuelo de Noé, el mismo Noé de la historia bíblica del Arca de Noé. Sin embargo, esta no era la historia bíblica del Arca de Noé. De hecho, el libro de Enoc proporciona un relato de los hechos completamente diferente, conduciendo al gran diluvio de la época de Noé, la cual es una historia doctrinal completamente diferente. Cuenta una historia de los vigilantes, explicados en términos bíblicos como ángeles caídos, enviados a la tierra para vigilar a los humanos en algún momento antiguo indefinido. Desafortunadamente, lejos de simplemente vigilar a los humanos, estos vigilantes se enamoraron de las mujeres humanas, y en poco tiempo comenzaron a participar de actos sexuales depravados con ellas. El libro de Enoc dice que los niños nacidos a través de este mestizaje entre los vigilantes y los humanos se llamaban Nefilim. Estos Nefilim fueron, como se describe, gigantes salvajes que saquearon y pusieron en peligro a la humanidad, o dicho de otra manera, gigantes sobrenaturales devoradores de hombres. Enojados por lo que habían hecho los vigilantes, los escritos como dioses los encadenaron en una prisión subterránea en lo profundo de la tierra. Enoc se convirtió en el intermediario entre los dioses y los vigilantes encarcelados. El libro describe los viajes entre el cielo y la tierra, en su papel de intermediario, cómo voló con los ángeles y vio los ríos y las montañas y los mismos confines de la tierra desde arriba. Sin embargo, a pesar de la intervención de Enoc,
los dioses decidieron que la atrocidad en la tierra se había convertido de tal modo que debía ser castigada. Por supuesto, el castigo sería una gran inundación. Esta inundación destruiría a los Nefilim y cimentaría a los vigilantes en su prisión. Previo a ellos, sin embargo, Enoc sería llevado al cielo en un carro de fuego. Curiosamente, el libro del Génesis, que habla de la gran inundación en las tradiciones abrahámicas, se refiere a los Nefilim en el capítulo 6, describiendo seres antiguos de renombre. Este no es el único lugar del canon antiguo en el que aparecen los Nefilim. En Números 3, 32, 33, los israelitas visitan una tierra habitada por Nefilim, que son tan grandes que hacen a los hombres israelitas parecer unos saltamontes. Por supuesto, muchas cosas en la Biblia que se ven en los tiempos modernos como alegóricas, es decir, más como un mito filosófico que como un registro histórico. Hay evidencia arqueológica de que una gran inundación en el pasado de la Tierra, una dicho sea de paso, también hablada en varias otras tradiciones religiosas y culturales en todo el mundo. Seres como los gigantes Nefilim realmente existieron. Seguramente habría pruebas y las hay. En nuestro video vemos cómo existen decenas de historias de enormes esqueletos desenterrados en América del Norte, junto con muchos artículos periodísticos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que sugieren que gigantes antiguos eran de hechos reales y coexistieron con los primeros humanos. Este no es un fenómeno confinado a los Estados Unidos. Del mismo modo, enormes esqueletos se han encontrado en la selva amazónica, en África y en otros lugares. De hecho, historias de gigantes impregnan la historia y las tradiciones humanas. El famoso explorador Marco Polo una vez escribió sobre una raza de gigantes en Zanzíbar, que eran tan fuertes que podían hasta 4 hombres ordinarios llevar encima. Mientras que la gente del actual Tánger, en Marruecos, una vez indicó que el fundador de su ciudad era un gigante llamado Anteo. Según el mito irlandés, la llamada Calzada del Gigante, frente a la costa noroeste de Irlanda, con unas asombrosas 40.000 columnas de rocas entrelazadas, fue construida por el gigante irlandés Fimecool, para que pudiera caminar a través del mar hacia Escocia y así pudiera luchar con otro gigante. Además, historias de gigantes salpican las leyendas nórdicas y la mitología griega antigua. Quizás si los gigantes existieron, como estos registros de las diferentes culturas sugieren, entonces el libro de Enoc es menos alegórico de lo que podría parecer originalmente, menos mito fantástico y más arraigado a la historia real. Es interesante tener en cuenta que durante siglos el libro de Enoc fue una parte importante para las tradiciones religiosas cristianas como judías. Muchas de las sectas aceptaron el libro como escritura. Además, incluso algunos han sugerido que el libro de Enoc fue la inspiración para el libro del Génesis, debido a sus muchos paralelismos e historias superpuestas. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué el libro de Enoc no es parte de la Biblia? Para responder esto podemos regresar a los primeros 2 siglos después de la muerte de Cristo. Lejos del rígido canon de 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento que hoy conocemos como la Biblia. Originalmente, hubo numerosos evangelios y textos religiosos que formaban el amplio espectro de la tradición cristiana. Como la religión cristiana creció después de la muerte de Jesús, la floreciente religión cristiana necesitaba saber qué textos debían leerse y seguirse, qué enseñanzas debían aplicarse, qué textos se considerarían aceptables y divinamente inspirados.
La Iglesia necesitaba, por diversidad, uniformidad. Necesitaban un canon oficial. En una historia popularizada en los tiempos modernos por la obra fundamental de Dan Brown, El Código da Vinci, se recuerda que esta canonización sucedió algo nefastamente en el Concilio de Nicea, en el siglo IV. Allí, según la historia, el emperador Constantino y otras autoridades eclesiásticas de alto rango dieron forma al canon cristiano para ajustarse a su propia agenda secreta. Pero esto no es históricamente exacto. El Concilio de Nicea no determinó el canon cristiano. No culpes a Dan Brown. El famoso filósofo Voltaire hizo una afirmación similar en el 1700. Pero mientras la historia no puede ser exacta en los hechos, es exacta en cierto sentido. Miembros de alto rango de la Iglesia ciertamente escogieron y eligieron qué incluir en el canon bíblico oficial. Discutieron, tiraron de los hilos, echaron a sus oponentes como herejes y con casi certeza buscaron expandir su propio poder. Simplemente no tuvo lugar en un solo consejo, sino más bien como un proceso mucho más largo, entre los siglos I y IV. Generalmente se entiende que a finales del siglo IV el proceso fue completado y la Biblia se estableció oficialmente sin el libro de Enoc. ¿Cómo podría algo tan influyente, sino vital, haber quedado fuera? Para responder esta pregunta, uno podría examinar otros evangelios que también fueron censurados del producto final. Considera el Evangelio de Pedro, un fragmento del cual fue encontrado en Egipto en 1886, que cuenta la historia perdida de un Jesús resucitado que sale de su tumba con 2 ángeles gigantes y una cruz flotante que habla. Y oyeron una voz desde los cielos diciendo: «Tú les has predicado a los que duermen». Y se escuchó una respuesta: «Sí». O considera el Evangelio de María, esa obra notoria en que María Magdalena se nombra no solo como un favorito entre los discípulos de Jesús, sino también, tal vez incluso como su esposa. Dentro de este Evangelio, pregunta al discípulo Pedro, ¿por qué él y los otros discípulos deberían escuchar a María, una mujer? A lo que Mateo responde, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres entonces tú para hacerla a un lado? Seguramente el Salvador la conoce muy bien. Es por eso que Él la ha amado más que a nosotros. Como el libro de Enoc, estos evangelios dicen de historias extraordinarias que desafían la historia. Quizás entonces no debería sorprendernos que estos textos fueron censurados por los primeros corredores del poder del canon cristiano. Es lógico que el libro de Enoc pueda haber sido totalmente olvidado si no fuera por su supervivencia en pequeñas sectas ortodoxas de los judíos etíopes. De hecho, la única versión premoderna del texto fue escrita en Gatis, que es una lengua africana antigua. Fue una versión que utilizó Richard Lawrence, el arzobispo de Cashel, en 1821 para traducir la primera versión al inglés del libro. Esta versión utilizada para informar del estudio de los pergaminos del Mar Muerto. Curiosamente, aunque el libro de Enoc fue omitido del canon cristiano establecido y posteriormente olvidado en todos menos en los más oscuros rincones de la tradición religiosa y el estudio teológico, la Biblia contiene numerosas referencias al mismo. Hay referencia a los Nefilim en Génesis y Números. El Génesis también contiene un recuento extenso del linaje de Enoc. El libro de Hebreos describe cómo Dios se había llevado a Enoc, aparentemente una referencia a él siendo llevado al cielo en un carro de fuego antes del gran diluvio. Judas, mientras tanto, contiene un párrafo completo transcrito casi palabra por palabra de Enoc, sugiriendo que el libro puede haber servido como inspiración temprana para textos canónicos. Además, Corintios 11, 5 y 6
contiene instrucciones de San Pablo de que las mujeres deben cubrir sus cabezas mientras están en la iglesia. Esto aparentemente es una referencia directa al hecho de que los vigilantes en el libro de Enoc se sintieron atraídos por las mujeres con cabello largo y suelto. Esta es una práctica que permanece en el catolicismo romano y en el Islam hasta el día de hoy. Aunque fue censurado e incluso olvidado, el libro de Enoc nunca desapareció realmente. Hay algo más profundo detrás del libro de Enoc y sus increíbles historias, algo que va más allá de ser simplemente una parte o no del canon cristiano. Se ha señalado que Enoc, el séptimo patriarca de la Biblia, parece reflejar el séptimo rey antediluviano, el Mem-Durán, en la tradición babilónica. Los antiguos griegos creían que Enoc era el mismo que el dios Hermes, mientras que los antiguos egipcios tenían a alguien similar en su propia tradición. Los ejemplos podrían continuar, y por eso hay que preguntarse, ¿por qué Enoc, sin importar su nombre, sigue apareciendo en las culturas? La respuesta puede preceder a los griegos, a los egipcios o incluso a los babilónicos, hasta los antiguos sumerios. Según los textos sumerios, la Tierra fue visitada por un grupo de seres sobrenaturales en algún momento del pasado distante. Estos visitantes se describen en la tradición sumeria de una manera inquietante, similar a la descripción de los vigilantes en el libro de Enoc. En lugar de vigilantes, los sumerios llamaron a estos seres los Anunnaki, que literalmente significa aquellos que vinieron de los cielos. Eran dioses para los sumerios. Para los pensadores modernos como Zacharias Sitchin y Eric von Däniken, era una raza antigua de extraterrestres que vinieron a la Tierra. Curiosamente, los textos sumerios cuentan la historia de estos Anunnaki, al igual que la de los vigilantes, que comenzaron a aparearse con los seres humanos, creando una especie nueva en el proceso, reflejando la creación de los Nefilim. Como los dioses del libro de Enoc, los Anunnaki se enojaron debido a la condición de la tierra y provocaron una gran inundación. Es posible que el libro de Enoc, así como otras tradiciones relacionadas, simplemente están volviendo a contar la vieja historia sumeria de los Anunnaki. Considera la revolución agrícola que comenzó unos 10.000 años antes de Cristo, tiempo durante el cual los seres humanos pasaron de un estilo de vida de caza y recolección a uno de agricultura y asentamiento. Según los registros, 9.500 años antes de Cristo, en lo que hoy es Kurdukistán moderno, cebada, trigo y centeno estaban siendo cultivados. Se cultivaba avena, guisantes y lentejas, mientras que se domesticaban cabras y ovejas. Unos 500 años después de eso, la fundición de cobre y plomo fueron teniendo lugar en la región, junto con el tejido y la alfarería. Además, esta antigua cultura kurda fue la primera en desarrollar un guión, siendo una de las sociedades alfabetizadas más antiguas de la humanidad. Algunos se han preguntado cómo los seres humanos pudieron hacer este salto tan rápido. Curiosamente, el pueblo kurdo afirma ser descendiente de los hijos de Jin, los hijos de los espíritus. Esta es una referencia cultural a la antigua procreación entre los Anunnaki y las mujeres humanas. Según los sumerios, fueron los Anunnaki que trajeron el conocimiento y la tecnología a los seres humanos, echando una mano, por decirlo así, a la progresión de la civilización humana. Muchos han sugerido que esto explica monumentos aparentemente imposibles, como las pirámides de Giza o Teotihuacán. Estos antiguos monumentos de extraordinaria sofisticación, que es completamente inexplicable por la cultura y circunstancias sociales de registro histórico. Quizás esto explica cómo los seres humanos pudimos hacer la transición de cazadores-recolectores nómadas a civilizaciones sofisticadas en una cantidad de tiempo históricamente insignificante. Increíblemente, el libro de Enoc describe un proceso idéntico que tiene lugar con los vigilantes, reflejando a los Anunnaki, en proporcionar a los humanos conocimientos y tecnologías avanzadas. Enseñan a los humanos la metalurgia y la minería, ciencia y medicina,
cómo leer y escribir y cómo leer las estrellas. Enseñan a los humanos a usar cosméticos y hacer joyas y revelar los secretos del arte de la guerra. El libro de Enoc, en la parte 813a, dice: y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas y cuchillos, escudos y corazas, y les dio a conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos, y pulseras y adornos, y el uso del antimonio, y el embellecimiento de los párpados, y toda clase de piedras costosas, y todas las tinturas y colorantes. Y surgió mucha impiedad, y cometieron fornicación, y fueron llevados por el mal camino, y se corrompieron por todos sus caminos. Estaba el libro de Enoc de esta manera reflejando y volviendo a contar la historia de los Anunnaki. Es interesante que algo completamente inexplicable por las circunstancias culturales y sociales del registro histórico, es decir, algo que los Anunnaki seguramente debieron ayudar a los humanos antiguos, son las pirámides de Egipto. Según el antiguo historiador árabe al-Makrisi, estas pirámides fueron construidas por un rey llamado Saurí, que vivió antes del gran diluvio. Por cierto, Saurí traducido al hebreo se conoce como Enoc. Considera en otras partes del libro de Enoc. En un capítulo, da testimonio de los secretos de los relámpagos y los secretos de los truenos. Algunos han comentado que este capítulo está destinado a iluminar los acertijos de la energía y la electricidad. De nuevo, esto se relaciona directamente a los Anunnaki, que muchos creen que han intentado revelar secretos a los humanos a través de los círculos de cultivo durante algún tiempo. Se cree que estos círculos de cultivo contienen planos para dispositivos de energía libre. En las últimas décadas, estos círculos de cultivo han aparecido en todo el mundo, detallando ecuaciones matemáticas complejas, diagramas magnéticos y motores, enrutadores mecánicos y líneas de campo de una carga eléctrica. El trabajo, según algunos, de los Anunnaki. De hecho, considera la descripción de Enoc en su viaje para encontrarse con los dioses, teniendo en cuenta los avistamientos de ovnis que se han visto en relación a los discos de cultivo. Me llevaron a una especie de palacio flotando. Era enorme, como vidrio tallado. El piso tenía placas de vidrio. A través del suelo se podían ver las estrellas que estábamos cruzando. Con esto en mente, uno podía preguntarse si el carro de fuego que se llevó a Enoc antes del gran diluvio no fue de hecho una nave espacial extraterrestre. Puede parecer de hecho que historias tan increíbles como esta, de vigilantes, Anunnaki y gigantes Nephilim, historias que impregnaron las culturas antiguas durante miles de años, puedan olvidarse a tal grado. Los sumerios, borrados del panteón de las civilizaciones antiguas, el libro de Enoc censurado del canon bíblico. Sin embargo, dada la forma en que estas historias reforman la historia humana y redefinen lo que son los seres humanos, su exclusión quizás no sea una sorpresa. Sin embargo, tal vez estas historias no fueron totalmente borradas. Considera la conocida historia bíblica de Adán y Eva y el huerto del Edén. No lo leas filosóficamente ni literalmente, sino como una alegoría. Léelo metafóricamente. Dios crea a Adán para vigilar la tierra, así como los dioses lo hacen con los vigilantes en el libro de Enoc. De la costilla de Adán, Dios crea a Eva. Adán y Eva procrean, representando el mestizaje entre los vigilantes y las mujeres humanas. Adán y Eva se dice que puede comer de todo, menos del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal que estaba en el Edén. Por supuesto, comen, representativo de los vigilantes trayendo tecnología avanzada y conocimientos a los seres humanos que tal vez estos no estaban lo suficientemente evolucionados para manejarlos. Como al comer del árbol del conocimiento concedieron a Adán y Eva el conocimiento de Dios, también describe el libro de Enoc cómo los vigilantes revelaron los secretos eternos que fueron preservados para el cielo, los cuales los hombres se esforzaban por aprender. Leyendo la historia de Adán y Eva de esta manera, es fácil ver los paralelismos entre esto y el libro de Enoc, y quizás ese sea el punto.
Quizás la gente que escribió la historia de Adán y Eva estaba simplemente contando la historia a su manera, volviendo a contar la historia sumeria de los Anunnaki y cómo lo habían hecho muchas otras religiones y culturas, insertando esta pieza alegórica en su propio canon religioso, para que estos registros antiguos pudieran seguir existiendo. ¿Qué es la historia humana? ¿Es lo que se entiende oficialmente en los libros de historia sancionados, o es algo más profundo, algo más increíble? Sí, tal vez olvidado. Quizás la respuesta ha estado oculta a plena vista todo el tiempo.